ya apareció el presidente José Gerí diciéndole al presidente electo José Antonio Kast, mira, muy bonita tu idea del corredor humanitario, pero no. Él está metiendo hoy día un montón de ministros técnicos que ignoro qué talentos tienen para ir a relacionarse con los parlamentarios. Vas a tener hoy día una bomba de tiempo que la verdad es que cada vez que se ha intentado hacer, porque esto no es la primera vez que se trata de hacer, siempre sale mal. Una reunión muy larga entre el presidente electo con Rodolfo Carter. Había una intención manifiesta, clara, del presidente electo en que fuera Rodolfo Carter quien tomara el Ministerio de Seguridad, y lo que tengo entendido es que finalmente eso está desechado. Hablábamos en el bloque anterior respecto de toda esta semana horribilis que ha tenido la izquierda, que ha sido una semana muy complicada, pero convengamos también que en la actual oposición, léase futuro oficialismo, también ha sido una semana media horribilis, también habrá que decirlo. No ha estado fácil. No ha estado fácil. Por de pronto, ya apareció el presidente José Gerí diciéndole al presidente electo José Antonio Kast, mira, muy bonita tu idea del corredor humanitario, pero no. Lo que ya algunos interpretaron como la primera gran derrota política de Kast sin haber asumido. ¿Fue muy arriesgado lo que hizo Kast o no? A ver, ¿Sí? perdón. Sí. Dale, Mira, mi impresión es que sí, tomó un riesgo, pero es un riesgo que se va a olvidar, porque todavía no asume. Entonces, eso todavía él no tiene por qué asumir ninguna de las consecuencias de aquello, porque finalmente todavía no es el presidente. Por lo tanto, cualquier cosa que él haya podido hacer queda nada más en una conversación que no tiene ningún efecto práctico. Ahora, claro, él solo, y creo que lo hizo, el análisis que hace es que, mira, si lo lograba, podía ganar mucho, y si perdía, no era tanta la pérdida tampoco. Eso es en mi opinión. ¿Ya? No sé si tú compartes. Sí, comparto porque además tenemos que entender de que a ver, el corredor finalmente termina en Venezuela. Es la idea. Naturalmente la idea. Y la Venezuela de hoy es muy distinta a la Venezuela del mes de diciembre. Para que estamos con cosas. Sí, ¿ya? sí. A ver, Ahora, perdón, además que yo estando tengo- el chavismo igual en el poder, pero es un chavismo medio deslavado, con una espada de Damocles de este porte encima. Con la amenaza que los gringos se meten de nuevo en cualquier Sí, momento. claro. Pero es interesante porque además cuando a José Antonio Kast le preguntan por eso, Kast lo que dice es que tranquilo, todo va a estar bien. Yo tengo la impresión, porque se supo hace algunos días, de que el presidente Kast está evaluando viajar a los Estados Unidos. Y que eventualmente podría juntarse con el presidente Trump. Ujú. Yo creo que por ahí viene un poco la mano. Sí, sí. En el fondo viene por la mano de, ¿sabe qué? Ya que usted está de acting president de Sí, sí. Venezuela, creo que sería muy bueno que de alguna manera Venezuela comenzara ya a recibir a los propios. Y yo creo que ese es el paso que sigue. Por lo tanto, quizás no le importa tanto lo que haya dicho Gerí, sino que eventualmente se logra abrir la puerta para que... Bueno, de hecho, esta semana se abrió la puerta para que a Nicolás Maduro se le interrogue por el caso Ojeda, que es algo muy relevante. Pero si el presidente Kast logra hablar con Donald Trump y de alguna manera pedirle que colabore Venezuela, que ayude a la repatriación de los propios a su país, creo que eso sería un paso muy importante, y yo creo que esa es la gran carta bajo la manga que tiene. No sé Sí, si te parece una alternativa. Concuerdo. Claramente acá lo que pasa en Venezuela va a tener relación con lo que diga Estados Unidos. Pero mi impresión es que Estados Unidos yo creo que va a evitar meterse mucho en esto. Lo que hizo Donald Trump con Maduro, si bien en Venezuela lo están aplaudiendo muchísimo, la verdad es que no es una decisión muy popular en Estados Unidos. Los americanos, los norteamericanos, la verdad, el ciudadano a pie no quiere tener nada que ver con nada que le signifique gasto de plata, conflicto, ni intervenciones indebidas. Claro, seguir pagando ¿Ya? ejércitos que se Sí. quedan 4, 5, 6 años. Justamente. Claro. Entonces, esta operación quirúrgica de ir y sacar a Maduro era muy fácil de hacer y de vender desde un punto de vista político, pero ir más allá es difícil, porque ya tienen la experiencia de Afganistán, que no fue buena, tienen la experiencia La de Irak, que no fue buena tampoco, y tener esta misma experiencia aquí en Venezuela tampoco es tan positivo. Entonces, mi impresión es que lo que va a hacer Donald Trump es rayarle la cancha al régimen. No lo va a sacar, porque hoy día tienes a Daisy Rodríguez, finalmente el chavismo sigue gobernando, y les va a rayar la cancha. Mire, usted se mueve de aquí para acá, de aquí hasta acá, y el petróleo es todo a mí. y el petróleo me lo deje a mí, y dentro de este arco, dentro de esta cancha, usted haga lo que quiera. Ya, yo no me meto. Esa es mi impresión, que es lo que va a hacer Donald Trump. Esto de ir y llevarles la democracia y reorganizarle el país, no, eso como lo hicieron en Alemania, como lo hicieron en Japón, o como incluso
lo hicieron acá mismo también, no va a pasar. En mi impresión es que no va a pasar. No, además, el comentario textual, cuando le hacen la pregunta, bueno, y efectivamente ustedes también van a trabajar por la democracia en Venezuela, y la respuesta sí, por supuesto. ¿Y cuándo? Algún día. Textual. Entonces llega un momento de decir, bueno, algún día no sé. Ya, Eso más allá que ayer recibió a María Corina Machado, Sí, que le pasó el correcto. Nobel, que en fin, Está no sé, bien. cosas que son más bien cuestiones simbólicas. Y Sí. muchos se quedan en lo performático quizás del hecho, pero quizás lo trascendente es que, bueno, la recibe y que evidentemente es ella quien tiene un respaldo político. Yo leí una encuesta hace un par de días que si hubiera una elección este fin de semana, María Corina Machado ganaría largamente la elección Sí, presidencial. pero cuidado que los poderes fácticos en Venezuela también existen, y el ejército es un tremendo poder fáctico allá, y la policía que controla a Diosdado Cabello también, que no solamente es la policía formal, sino que también son todos los guarimbos, los colectivos y toda esa masa de delincuentes, perdona Bueno, que lo diga así. La semana horribilis de Kast prosigue con los anuncios del gabinete. Empezaron a salir nombres por aquí, nombres por allá, aparecieron, insisto, varios nombres que tienen más bien un corte técnico. Se habló del periodista Guillermo Turner en defensa, se habló del economista Tomás Rau como potencial ministro del Trabajo, que es un académico. A Tomás lo conozco, fue compañero mío en el colegio, así que puedo hablar con él de él con propiedad, un tipo brillante, con muchas capacidades. Se habló también de Catalina Parot, que podía ingresar a bienes nacionales. En fin, se habla de un grupo de gente muy importante, pero los partidos, en línea general, el partido de Chile Vamos, incluso el propio Partido Republicano, han arrugado la nariz porque no hay presencia política dentro del gabinete. Es decir, es muy difícil para ellos entender el por qué el presidente Kast está apostando por una visión más bien técnica, una administración más bien técnica de las cosas y no una administración política. Claro, dicen que le critican de que estaría repitiendo el mismo error de Piñera 1, ¿ya? Pero por otro lado, la historia no se repite, aunque a veces rima. El punto es el siguiente, no solamente la personalidad del presidente electo Kast es distinta a la que tenía el presidente Piñera, sino también, a ver, yo al principio cuando empezaron a salir estos nombres critiqué bastante el hecho de que se filtraran, pero cuando empiezan a seguir las filtraciones día por medio, ¿ya? Eso ya no es una casualidad, es una estrategia. Y es una estrategia de globo sonda que es muy conocida en política. Para ir quemando nombres. No, y para ir tanteando, ni siquiera quemando, tanteando. Oye, te tiro a Guillermo Turner. No, quedó una polvareda. Ya, perfecto, lo bajo, ¿ya? Oye, te tiro a Martina Raúl. Nadie dice nada. Queda. ¿Te fijas? Es como un intento que me parece inteligente. Ya, pero Martina Raúl es un hombre que es profundamente político, es el estratega del Partido Republicano, y uno lo entiende. Claudio Alvarado es un tótem de la UDI. Sí. García Ruminot es un hombre muy importante en Renovación Nacional. Y muy respetado transversalmente. Claro, pero cuando tú empiezas a ver ministerios más bien sectoriales, con gente que son técnicos muy competentes, de eso yo no me quiero perder. O sea, los nombres que han aparecido para el gabinete del presidente Kast están años luz de muchos de los funcionarios de este gobierno en particular. Pero claro, el problema está aquí, Tomás, en el cuento de la muñeca política, porque claro, el técnico, claro, puede tener una visión muy clara respecto de lo que hay que hacer, pero la política tiene unos códigos que son muy complejos, y los equilibrios políticos internos son muy complejos. Entonces un técnico se puede enfrentar no solamente a la oposición de la oposición, sino también a la oposición de los partidos que quieren su puesto. Es un problema severo. Mire, yo soy enemigo de los ministros muy técnicos. ¿Por qué? Porque el técnico no es político. O sea, la asesoría técnica se compra, se paga, ¿ya? Se pide, se solicita, es el consejo que el político tiene que tener a la vista. Pero si tú no tienes ministros políticos, eso significa que los partidos políticos están en mayor libertad de hacer lo que quieran respecto del gobierno y tienden a pegarte. Acuérdate que José Antonio Kast tiene que no solamente disciplinar a los partidos que votaron por él en un gobierno que no tiene coalición. Recordemos que José Antonio Kast es el candidato del Partido Republicano solamente. No fue el candidato del Partido del Partido Nacional Libertario, no fue el candidato de la UDI, no fue el candidato de RN. Por lo tanto, él está metiendo hoy día un montón de ministros técnicos que ignoro qué talentos tienen para ir a relacionarse con los parlamentarios, con los alcaldes, con los concejales, con los gobernadores, porque cualquier y cosa... con los climas internos de los ministerios también, justamente, no es menor. Justamente, entonces
vas a tener hoy día una bomba de tiempo que la verdad es que cada vez que se ha intentado hacer, porque esto no es la primera vez que se trata de hacer, siempre sale mal. Le salió mal a Jorge Alessandri, que El trató de hacer lo gabinete mismo. ¿cómo se llama? El gabinete de los tecnócratas, ¿cómo se llama? No se habla, no existía el barrio de tecnócrata. Le salió mal a Sebastián Piñera también en su primer gobierno, y lo más probable es que también le salga mal a José Antonio Kast. Y ahora lo que usted decía, José Antonio Kast no es Sebastián Piñera. Sebastián Piñera tenía una cantidad de recursos y una cantidad de legitimidad política al interior de su partido que era incuestionable. Incuestionable. Pero que Kast lo tiene en el Partido Republicano también. solamente en el Partido Republicano. Pero el Partido Republicano no es mayoría en el Congreso. Ya, pero en esta idea del gobierno de emergencia. En el gobierno de emergencia me sirve el bombero libertario y me sirve el bombero de amarillo y demócrata. Estoy de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Claro, sí, me sirven todos los bomberos. Ahora, si el presidente dice, para apagar el incendio, no solamente necesito un bombero, necesito un bombero que tenga la técnica para utilizar mejor la manguera y hacer mejor uso del agua. Pero estás trayendo gente que tiene bagaje político, que tiene trayectoria política, que tiene relaciones políticas, porque eso es lo importante al final del día. Mira, se ha hablado mucho, ha salido mucho el concepto de la falta de densidad política de algunos nombrados o posibles nombrados. Y yo quiero salir aquí con una pequeña definición para nuestra audiencia de qué es la densidad política. La densidad, yo lo voy a explicar con un ejemplo práctico. La densidad política, es un atributo que debe tener un nombrado en cualquier ministerio, es lo siguiente: que yo tomo el teléfono y a la persona que llamo, que es de la clase política, del parlamentario, primero, que me atienda, que me conteste el teléfono, y segundo, que me escuche. Que te escuche, claro. Cuando logro eso, y cuando lo logro con 1, con 2, con 3, con 20, con 50, entonces tengo densidad política. Si no, no la tengo. Totalmente de acuerdo contigo, Chicón. Ese es el problema. Y ese es el tema. Uno ve los nombres que hay, o sea, ve al canciller, a Pérez Maquena, en fin, uno ve un grupo de gente muy inteligente. Pesos pesados, eso yo no lo pongo en discusión. Pero claro, está el tema de la densidad política y el cómo te van manejando respecto de eso. Ahora, las críticas de los partidos, de hecho, ayer estuvo José Antonio Kast en un congreso de la UDI que se está haciendo en las Termas del Corazón, me parece. Creo que conversaron de este tema, y esto generó que, por lo menos apareció hoy día en la prensa, en la tercera salida, en Exante también, de que el presidente Kast está echando pie atrás respecto de algunos nombramientos. Que en el fondo se dio cuenta, a partir de la presión de los partidos, que tiene que hacer movimientos que no solo agranden la coalición, sino que además incorporen los partidos. Hoy día el diario La Segunda traía que Jimena Rincón va a ingresar al gabinete. Sí, yo escuché también de que entraría un radical. Sí, alguien del Partido Radical. Jaime Campos, el exministro de Agricultura. Sí. Lo cual sería, realmente sorprendente para bien, en algún sentido. Pero Jaime Campos sigue siendo militante del Partido Radical. Sigue siendo militante. No participa, ya está, digamos, pero no ha sido partido disuelto, claro. O en vía de disolución, claro. No sé, ya, pero ahí está. Ahora, el nombre de Jaime Campos no solamente es un nombre con experiencia en manejo del ministerio, ministro en Bachelet, me parece. Sino además es un nombre que ganó mucha densidad política, mucho peso específico, cuando se opuso con muy buenas razones al decreto de Michelle Bachelet en la hora nona, en el último día en que cerraba Punta Peuco. Así que hay que tener hígado. Cojones. Bueno, claro, de Jaime Campos en Agricultura está, te cito, lo de Jimena Rincón en algo que todavía no está 100% despejado, por lo menos yo no sabía, escuché y leí en el diario La Segunda Día que va a ingresar al gabinete, que el presidente Kast se convenció, no tengo claro en qué cartera sería, pero ingresaría al gabinete, lo que le da pie a este grupo importante del centro que durante el plebiscito del 2022 abandonó la concertación para venirse a la oposición, y ahí creo que Jimena Rincón es una intérprete política muy interesante. Yo había escuchado la semana, perdona Tomás, voces desde ese mundo, del mundo del centro, que se había pasado a la oposición, que había mucha disconformidad, no solamente por el hecho de que no hubiera ningún nombre eventualmente en el gabinete, sino que la disconformidad estaba dada por el hecho de que ni siquiera había diálogo con el presidente electo. Y eso era una circunstancia muy compleja. Tengo la sensación de que probablemente en la semana esto terminó cambiando un poco, y después de las críticas a los partidos, finalmente, si se concreta el ingreso de Jimena Rincón al gabinete, me parece que es un nombre que tiene una potencia y un peso por sí mismo. José Antonio Kast tiene la necesidad de crecer. José Antonio Kast tuvo un muy buen resultado electoral, pero ese resultado electoral es personal de él, ¿ya? Y que además tiene este cariz, que también lo tuvo Gabriel Boric, que hay un voto que no es comunista, digámoslo así, que se decantó por Kast, pero que no necesariamente es tributario de él. Suerte de voto prestado, perdona justamente un voto prestado. Entonces, él lo que necesita hacer es crecer. Y para crecer necesita transversalidad. Y para
conseguir eso le sirve gente como Jimena Rincón, como Jaime Campos, que le permiten un poquito tejer puentes hacia el mundo de centro de la concertación para aprobar proyectos. O sea, recordemos que hoy día el resultado de la derecha en la parlamentaria fue súper bueno, pero no fue todo lo bueno, claro. no fue decisivo como para pasar máquina. Además, ¿sí? Jaime Campos tiene un peso y una influencia importante en la socialdemocracia laica. Entonces también ahí hay una parte... Es masón, entiendo, ¿no? Es masón, sí. Ahora, fíjate que, insisto, todo este terremoto que se ha producido por la queja de los partidos respecto del gabinete técnico que estaba elaborando el presidente Kast, también ha derivado en otras cosas. Y fundamentalmente en un puesto en particular que yo creo que es el más sensible del gobierno que viene, que es el de Ministerio de Seguridad. Que el Ministerio de Seguridad ha sido un dolor de cabeza. Rudy Hurtado igual dijo la semana, no sé, esto está resuelto hace rato, pero hace 24 horas hubo una reunión muy larga entre el presidente electo con Rodolfo Carter. Había una intención manifiesta, clara, del presidente electo en que fuera Rodolfo Carter quien tomara el Ministerio de Seguridad, y lo que tengo entendido es que finalmente eso está desechado y que Carter lo que había pedido era el biministerio de Seguridad con Defensa, que en el fondo era una cosa mucho más contundente. Y tengo entendido que eso finalmente se terminó por desechar. Sonó el nombre de Germán Codina en el Ministerio de Seguridad. Hubo pataletas en Renovación Nacional. Pataletas en Renovación Nacional frente a esta situación.